Buenas tardes, estudiantes de grado quinto, bienvenidos a su tutorial del área de español. En esta ocasión vamos a empezar con un tema que es muy importante dentro de los temas que debemos ver para este año. Entonces ese tema se trata de los medios masivos de comunicación. Sin embargo, antes de iniciar, quiero comentarles que al inicio de la guía ustedes van a encontrar una palabra un poco curiosa que dice que viva nuestra colombianidad. Quiero comentarles que desde hace más o menos 4 años, con el área de Sociales, Artes y Humanidades, venimos trabajando el proyecto sobre la colombianidad. En el mes de agosto siempre celebrábamos a partir de una izada de bandera, rescatábamos todo el hecho de la identidad patria a través del reconocimiento de nuestras fiestas patrias que se dan más que todo en el mes de agosto y que vienen desde el mes de julio y terminan con el mes de octubre, el 12 de octubre exactamente, con el Día de la Raza. Bueno, en relación a esto, quiero comentarles que se hizo, pues, digamos, un poco complicado, pues, por la situación que estamos pasando, pero lo quisimos hacer a través de las guías de artes, de sociales y en este caso de español para los grados quinto, teniendo en cuenta el tema que vamos a abordar. ¿Por qué, digamos, tiene relación este tema de la comunicación y nuestras fiestas patrias? Ya que nuestra historia está basada en eso, en la capacidad comunicativa. Gracias a que nosotros tuvimos personas interesadas en escribir, es que conocemos parte de nuestra historia. Entonces, si nosotros vamos al tema del descubrimiento, por ejemplo, vemos que existían las bitácoras, que básicamente eran unos diarios que nos permitían saber cuáles eran los sucesos de los viajeros, ¿cierto? Que no solo navegaban en un mes, sino que a veces eran un año hasta 2 años navegando para llegar a un lugar. Entonces, estas bitácoras nos permitieron reconocer o identificar los sucesos, lo que ellos veían, porque allí se escribía todo lo que sucedía, lo que veían, lo que descubrían. Bueno, más adelante, a partir de la historia, observamos elementos fundamentales como las cartas. Entonces, pues ya cuando las ciudades estuvieron más establecidas, un medio de comunicación masivo fue las cartas. Gracias a las cartas, las familias se podían comunicar unas a otras. Gracias a las cartas, digamos que las organizaciones del Estado podrían comunicarse unas a otras sobre los diferentes sucesos. Pero estas cartas, algo que dice acá en este cuadrito, es que se demoraban muchísimo en llegar. Entonces podían ser meses, no solo un mes, 2, 3, 4 o más meses en que llegara a su destino cada carta. Bueno, y más adelante llega algo que revoluciona no solamente a nuestra historia como país a nivel patrio, sino también a todo el mundo, y es la imprenta. Para los que no saben qué es la imprenta, básicamente voy a poner un ejemplo comparativo, y es que es como cuando tú tienes la posibilidad de sacarle fotocopia a un documento. Entonces, cuando yo le puedo sacar fotocopia a un documento, lo puedo hacer las veces que yo quiera, ¿verdad? En el caso de la imprenta fue algo similar. Lo que pasa es que esto lo hacían por medio de unas planchas que tenían las letras y por medio de una tinta especial. Entonces podían imprimir bastantes números de hojas de acuerdo a lo que se quisiera publicar. Eso tuvo que ver mucho con la independencia de nuestro país, que es importante que ustedes hagan la consulta, investiguen qué tiene que ver la imprenta con esa independencia, y es que gracias a ella, digamos que las demás personas podían saber qué estaba sucediendo con nuestro ejército libertador, ¿verdad? Entonces, la imprenta se fundamenta a partir de eso, de la historia y la capacidad que tuvo de innovación como un elemento incluso tecnológico para su época. Gracias a la imprenta se pudo tener avances en la ciencia, en el arte, en la cultura, y la gente estaba más, digamos, informada de estos sucesos alrededor de esos temas. Y así hacer una difusión del conocimiento, ¿cierto? Cuando eran temas científicos, artísticos, culturales, en fin. Bueno, adentrémonos en el tema. Entonces quiero mostrarles lo siguiente. La guía tienen que ustedes esta parte escribirla como lo dice, y esta parte sí la recortan y la pegan. Y aquí este cuadrito lo vamos a recortar y a pegar, y vamos a hacerle un análisis a este cuadro. Entonces, en primer lugar, dice medios masivos de comunicación. ¿Cuáles son ellos? Entonces tenemos la radio, la prensa escrita, la televisión, el cine y el internet. Vamos a mirar cada uno de ellos. La radio
existe aún porque nosotros escuchamos la radio, escuchamos música, escuchamos las noticias. Visualmente no podemos ver a la persona que está emitiendo la noticia, pero la escuchamos. Entonces es un medio auditivo. La prensa escrita tiene dos elementos básicos que son los diarios, que es lo que conocemos cuando nos mandan comprar el periódico, pero no el periódico escolar para hacer carteleras, sino el periódico que compramos y que vienen las noticias. Y las revistas, que son las que a veces vemos en los supermercados y demás, y que son variadas. Entonces pueden haber revistas de cocina, revistas de farándula, revistas científicas, revistas de información general a nivel de pronto si queremos generar una revista en el colegio lo podemos hacer también. Y tenemos el medio de la televisión, el cual también se ha vuelto aún más masivo que hace unos años. Hace unos años contábamos con 3 canales básicamente. Hoy en día ustedes cuentan con muchos canales a partir de lo que tenemos en televisión, entonces ustedes pagan digamos por la televisión y allí pues ustedes tienen la posibilidad de ver muchísimos canales, ¿verdad? Tenemos adicional a este el cine. Entonces el cine hace parte importante porque digamos que ahora hay más asequibilidad que las personas vayan al cine, pues en este momento no, pero digamos que sí, el cine es algo que todos hemos ido, conocemos cómo es una pantalla gigante y aparte de eso que se revoluciona a partir de que es en 3D, ¿no? Entonces podemos ver en dimensiones y demás. Entonces el cine hace parte fundamental también de estos medios de comunicación. Y por último tenemos el Internet. El Internet es uno de los medios más masivos que pueden existir. ¿Por qué? Porque él incluso recoge estos 4 anteriores. Por medio del Internet yo podría escuchar radio, podría escuchar noticias, ¿cierto? Podría estar informado constantemente. Por medio del Internet podría no comprar el periódico, pero sí podría leer las noticias que aparecen allí. Por medio del Internet puedo ver televisión, o sea, yo puedo estar en simultáneo viendo un canal específico o de pronto si quiero repetir un programa que me gustó, pues voy al Internet y hago la investigación y del programa lo puedo volver a ver. Y el cine, pues de igual manera, yo puedo buscar una película que ojalá hay digamos, algunos canales especiales que me permiten ver películas completas. Entonces, por medio del Internet, ¿sí? Tenemos que tener nuestro computador, Internet, y allí podremos divisar estas 4 anteriores como medios masivos de comunicación. Vamos a concentrarnos ahora solamente en prensa escrita. Estos digamos que los tenemos siempre a la mano, no son desconocidos para nosotros. Sin embargo, el de prensa escrita de pronto sí. No somos personas muy lectoras realmente en nuestro país, entonces poco compramos el diario para leerlo, ¿no es cierto? Nos gusta más ver la noticia por medio de los noticieros de televisión, aunque a veces, quisiera decirlo, desinforman un poco. Entonces los diarios de pronto son un poco más específicos, son los que nos permiten leer la noticia, digamos, muy trabajada, muy investigada. Y las revistas, como se los decía. Pero también en la prensa escrita tenemos el medio informativo y tenemos unos elementos que pertenecen a él. La noticia, que es lo que les comentaba ahorita, y es donde yo escribo una noticia a partir de un suceso o hecho que ha pasado. ¿Qué sucede con las noticias? Muchas veces, a veces desvirtúan la verdad. Entonces, por eso es importante que siempre que leemos noticias, pues tengamos también la posibilidad de que eso sí puede estar pasando, como puede ser que no, porque la noticia no siempre es tan investigativa, y más si es una noticia que sale de un suceso muy rápidamente en un tiempo muy corto. Entonces, a veces la televisión desvirtúa mucho esa veracidad. Sin embargo, hay noticias también investigativas que llevan mucho tiempo y que cuentan con el aval para que salga en los periódicos. El reportaje. ¿Qué es el reportaje? Pues entonces yo me intereso por un tema, trato de buscar los personajes que me puedan apoyar este tema, entonces voy a poner un ejemplo, investigación científica. Entonces estoy interesada en saber cómo se hacen las vacunas. Por ejemplo, ahorita que tenemos este tema del coronavirus. Una de las personas que me puede colaborar es Manuel Elkin Patarroyo, que es un colombiano
¿cierto? Que generó la vacuna, una vacuna, ¿sí? Y entonces él me puede ayudar. Y entonces yo puedo hacer toda una investigación y reportaje y me puedo apoyar en esa persona. Listo. Veamos más adelante la reseña. La reseña es también un elemento investigativo, pero es mucho más corto. Es una reseña solamente, como dice su palabra, reseña hechos muy específicos. Es muy cortico el escrito, digamos que tiene investigación y es importante que sea veraz. Seguimos en los de opinión. Su palabra lo dice, entonces son, digamos, escritos en donde yo puedo dar mi opinión, puedo juzgar lo que estoy diciendo, puedo además no solo juzgar, sino mirarlo desde una investigación valorativa. Entonces, dentro de ellos está la editorial, que es un escrito investigativo periodístico, o sea, es más que todo lo trabajan los periodistas, y en este hecho, ellos por lo general se dice que esta parte editorial no la firman, es decir, ellos opinan, juzgan sobre el tema, pero no firman básicamente ese escrito. Eso no quiere decir que no tenga veracidad o que no sea investigativo, sencillamente es una manera de escribir periodística. Y obviamente pasa por unas revisiones de otras personas para ver que está bien escrita y está bien, digamos, justificada. La carta, que ahorita vamos a verla, y el artículo de opinión. Entonces un artículo de opinión es un poco más, de pronto un poquito más liberado de escribir que la editorial o que la noticia. En el artículo de opinión va más que todo hacia el lado de las revistas, entonces de cocina, entonces yo puedo opinar de cocina, hacer un artículo sobre la cocina en Colombia, o puedo opinar sobre los deportes, entonces puedo hacer un artículo sobre fútbol, por ejemplo, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces es un poquito más, digamos, no tan estructurado al escribirse. Y el artículo de opinión sí va firmado. En el caso de los interpretativos, entonces el interpretativo tiene que ver con la crónica. ¿Qué es una crónica? Pues es un hecho que digamos, es un escrito que se hace a partir de un hecho que haya sucedido. Entonces el cronista ahí cuenta, relata, es muy anecdótico, es muy narrativo. Ustedes saben que narrativo significa que es extenso, ¿sí? Entonces allí ese cronista cuenta paso a paso, es muy, muy específico y cuenta paso a paso qué sucedió históricamente o qué sucedió en un hecho determinado. Bueno, vamos a continuar acá. Entonces aquí ya tenemos nuestros dos temas básicamente y aquí vamos a trabajar sobre esos dos temas, nuestra guía. Bueno, ¿cuál es la actividad que vamos a hacer? Es importante decirles que los elementos que vamos a necesitar para esta actividad son, dice, para ello utilizar las hojas pergamino. Ustedes dentro del cuadernillo de artes tienen unas hojas pergamino. Como esta guía es entrelazada entre sociales y artes, vamos a usar los materiales que tenemos a nivel de artes. Entonces, usamos la hoja pergamino. En esta hoja, quiero recordarles que es la hoja que parece hoja calcante, pero es más gruesita, que usamos para tarjetería. Entonces, en esta hoja pergamino lo que vamos a hacer básicamente es a elaborar una carta. Esa carta dice que la idea es que ustedes sientan que son un personaje de la época en la cual se desarrolló la batalla de Boyacá. Entonces, en 1819, entonces tendrían ustedes que mirar cómo vivía la gente, cómo era como la forma de hablar de las personas, ¿cierto? Para escribir esta carta. Y esa carta se la van a escribir a uno de los soldados que está en la campaña libertadora, ¿cierto? O si quieren al mismo Simón Bolívar. Entonces, ¿qué tiene la carta? Pues obviamente su encabezado tiene ciudad y fecha. Ojo con la fecha, ¿no? Si estamos hablando de que esta es una carta en la época de la batalla de Boyacá, pues no le voy a poner 2020, ¿cierto? Sino que tiene que ser de la época. Entonces averigüemos, yo ya les dije más o menos la fecha, entonces averiguamos, le ponemos un día, un mes y el año. Además de eso, tiene a quién va remitida. Entonces, si queremos inventarnos un nombre, o como se lo digo, si es al mismo Simón Bolívar, lo podemos hacer. Vamos a hacer un saludo, obviamente. Acá es muy cortico, dice cordial saludo, pero pues uno puede hacer un saludo más extenso. Depende de la confianza que tenga uno con la persona, porque yo puedo decir cordial saludo y un fuerte abrazo.
Entonces depende de la confianza que se tenga con la persona. Y ya viene el cuerpo de la carta, que viene a ser lo que yo le quiero decir a esa persona. Por favor, sean extensos en lo que quieren decir. No es que lleguen acá una carta que diga cordial saludo y aquí abajo le deseo que le esté yendo bien en la batalla. Punto final y se acabó la carta. No, tiene que ser muy bien redactada. Pueden practicar en su cuaderno, escribirla primero antes de llevarla aquí al papel pergamino. Hay que tener cuidado con el papel pergamino. Al escribir, yo les sugiero que lo hagan primero con lápiz y luego sí lo retiñan de pronto con algún color que se note. ¿Por qué no usar esfero? Porque el papel pergamino tiende a mancharse. Entonces, de pronto la tinta suelta y tiende a mancharse un poco. Entonces, digamos que es el ingenio. Hay personas que le hacen decoración a la orilla, lo pueden hacer, le pueden hacer a la decoración que deseen. Entonces, que quede una carta muy linda y muy agradable. Al final, obviamente, siempre hay que despedirse, hay que cerrar la carta despidiéndose y aparte de eso, siempre escribiendo quién la hizo. Entonces tengo que colocar quién la hizo, ¿no? Entonces, pues mi firma, mi nombre, ojalá se note, no vayan a hacer una firma rara que se note quién es. Obviamente que cuando llega a la plataforma, pues yo ya sé quién es, pero pues que se note el nombre. Y al final hay una palabra que dice postdata. ¿Sí? Entonces las postdatas no siempre son necesarias en una carta. Si ustedes la desean hacer, la pueden hacer. La postdata básicamente es no me olvides, espero que todo salga muy bien. Entonces es algo como un mensaje que le queremos dar al final de la carta y que tal vez no lo escribimos aquí en el cuerpo principal de la carta. Bueno, ese es como nuestro primer elemento.